Pues muy buenas tardes, decana, presidente del clúster. En primer lugar, agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros de la Comunidad Valenciana, al clúster de la energía, Bioeconomics, la organización de este evento y el haber contado con la Generalitat para poder participar en él, y por supuesto agradecer la asistencia tanto presencial como telemática a todas las personas que han estado interesadas en este tema. Y la verdad es que para nosotros, desde la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción, sin duda alguna es un placer poder estar aquí hablando de esos tres grandes retos que planteaba el propio topic de la jornada, ¿no? Y que hablan de construcción industrializada, economía circular y BIM. Y yo es que me pregunto si puede existir el uno sin el otro, porque en realidad es casi como un auténtico ciclo, ¿no? que no puede conseguirse el uno si no conseguimos impulsar la otra cuestión. Y cuando hablamos de retos como son estos, pues al final siempre se plantea esa idea, ¿no? Es amenaza o oportunidad, ¿no? Y al final entendemos, ¿no? desde la administración regional que debemos de transformar y debemos de impulsar que estos retos sean auténticas oportunidades que no solamente nos van a permitir lograr los objetivos de neutralidad climática, que 2050 ya es casi pasado mañana, sino que además nos van a permitir aumentar la competitividad del sector, mejorando, permitiéndonos generar empleo cualificado y sobre todo permitiéndonos retener y promover el talento. Así que bueno, como luego yo voy a tener posibilidad de extenderme un poquito más en la presentación que me corresponde, simplemente con estas primeras palabras de bienvenida, pues agradecer el poner en el foco de atención de todos los colegiados y de las personas aquí hoy asistentes esta cuestión, agradecer el trabajo, la organización de la jornada y todo el trabajo que además se está realizando por parte de estas entidades en la promoción de la construcción industrializada y particularmente de esa digitalización para la sostenibilidad. Y bueno, deseando que la jornada sea lo más provechosa posible, yo concluyo aquí mi intervención y ya comienzo con la ponencia cuando me indiquéis. No sé si me... Pues nada. Bueno, Claro. pues la directora general va a seguir explicando la reducción de huella ecológica en el proceso de industrialización. Pues muchísimas gracias. Nada, dicho esto, también como sé que los tiempos van ajustados porque tenéis un programón espectacular en el día de hoy, no me quería demorar mucho en esa bienvenida y sí que comenzar un poco a hablar de este tópico que nos proponían y que, bueno, y que yo he matizado con 3 subtítulos más, ¿no? Que es esa digitalización para la sostenibilidad. Siempre incidimos mucho en que no se entienda la digitalización como un fin en sí mismo, sino realmente como una herramienta fundamental para conseguir los objetivos que la Agenda 2030 nos plantea. Ya sabéis que además el lema es el de no dejar nadie atrás, de ahí que hubiéramos tenido también tanto interés en la colaboración con los colegios profesionales para permitir la formación bonificada, en este caso de materia BIM, entendiendo también que la implementación de este entorno colaborativo como es el BIM consiga transformar un cambio de modelo productivo. Esta frase seguramente la habéis escuchado muchísimo en los últimos tiempos con la llegada de los fondos Next Generation, esos que vienen a cambiar la manera de hacer las cosas. Y bueno, y finalmente, como qué estrategias estamos intentando impulsar desde la Administración Pública Valenciana para lograr ese objetivo que ya os avanzo, que por nosotros mismos no podemos lograr, sino es con la complicidad del resto de agentes del sector. Y bueno, sí que quería empezar con un pequeño vídeo que con un poco de suerte funciona y si no, quizá no. No sé si tengo que darle desde aquí, puedo darle al OK para que funcione. Sí, como cada pasador es un mundo. Vale, el sonido no va, pero bueno, tiene hasta subtítulos. Básicamente, si no yo, aunque la musiquita tiene así como... Sostener lo que nos sostiene. Ponerse al día. Visual que asomarse a la vida. Del reconocimiento de la Comunidad Valenciana como región europea innovadora este año 2022 tomar aire. En el foro REVIL, que sabéis que es el foro de innovación. Absorber las buenas energías. Que se celebró hace escasos, soñar en común. 3 meses. Bueno, pues planteábamos un poco cuál era el espíritu de la Generalitat en este momento en materia de construcción y sostenibilidad. Y bueno, básicamente habla de estas cuestiones, ¿no? De cómo realmente entendemos que solamente desde una adecuada transferencia de conocimiento podemos lograr mejores políticas públicas en materia de innovación en la construcción. Y bueno,
me sabe mal que no lo escuchéis, pero bueno, básicamente lo que nosotros venimos a tratar de reivindicar es aparecen muchos topics, como veréis, de los que ya estáis de los que se van a abordar durante la jornada, pero bueno, básicamente lo que reivindicamos es una arquitectura responsable. Y aunque arquitectura responsable os pueda parecer un término algo anodino, casi aburrido, me decían, eso no es comercial, Nuria, pero realmente entendemos que si hay un momento para reivindicar una arquitectura responsable es este, ¿no? Una arquitectura que no solamente de alguna manera satisfaga las necesidades de un contexto tan específico y tan particular como el que estamos viviendo en estos momentos, ya voy a pasar, que la habéis visto una vez, sino que además nos permita que sea una arquitectura que tenga un mantenimiento que no comprometa el futuro de las futuras generaciones, ¿no? Y esto, que lo digo así, puede parecer que no tenga su repercusión, pero todavía hoy nos encontramos en algunos casos con muchos proyectos cuyo mantenimiento es casi digamos, más compromete más los presupuestos que incluso la propia ejecución de las obras que en su día se proyectaron. Entonces, reivindicar una arquitectura responsable en toda su dimensión, ¿no? Una arquitectura responsable también con el contexto en el que nos encontramos. A veces, cuando hablamos de arquitectura, y esto, si alguien me ha escuchado hablar, sabrá que esta diapositiva la pongo siempre, pero es que entiendo que estos datos son siempre, es fundamental siempre recordarlos, ¿no? Algunos ya son más manidos, ¿no? Como el 40% de energía consumida en la Unión Europea depende de la arquitectura, el impacto que tiene la arquitectura. Aproximadamente un 36% de las emisiones de CO2 tienen que ver con la arquitectura en su fase de uso, y hay otros datos que son un poco más desconocidos, como que el 50% de los materiales extraídos tienen que ver con el proceso de construcción, o algunos otros, como por ejemplo este de la Organización Mundial de la Salud, y esto es prepandemia, que el 90% del tiempo lo pasamos en el interior de nuestros edificios. Y sí que me gusta recordar que, claro, cuando se decía esto, ¿no? Hablando de biohabitabilidad, del impacto que tienen los edificios en nuestra salud física y mental, pues uno como que intentaba hacerse a la idea, pero no sabía muy bien de qué estábamos hablando, ¿no? Porque pasábamos el tiempo en interior de edificios, pero como en varios, ¿no? Cuando llega un momento así como que un poquito de esto, un poquito del otro, pero cuando llega un momento en el que pasas realmente todo ese tiempo en el interior de una única arquitectura, sí que eres plenamente consciente de cómo llega a afectar y cómo de alguna manera incide absolutamente en esa salud física y mental de las personas. Y sí que os digo que, casi a modo de curiosidad, cuando desde la Consellería en plena pandemia se hizo una encuesta en colaboración con el Instituto Valenciano de la Edificación en relación a la resiliencia de las personas y la resiliencia de los hogares, era impresionante ver cómo la capacidad que las personas teníamos para enfrentar con cierto éxito, en este caso la pandemia, pero podría haber sido cualquier otra cuestión, dependía de la capacidad, de la resiliencia que tenían nuestras viviendas para adaptarse. Y esto me vais a entender, en el momento en el que tu casa se puede convertir en un telecolegio, en un telegimnasio, o puede de alguna manera ser lo suficientemente flexible como para permitir que se puedan realizar otras nuevas actividades en ella, nosotros pasábamos la pandemia un poquito mejor. Si teníamos un espacio exterior, pues de repente podíamos respirar, y al final lográbamos superar este periodo con mayor éxito que quien no tenía una vivienda lo suficientemente resiliente, o incluso peor, quien no tenía ni siquiera acceso a la misma. Y bueno, esta intro que os ponía tenía mucho que ver con el objeto del día de hoy, que habla precisamente de esa construcción industrializada y de la necesaria digitalización para lograr la sostenibilidad y los objetivos de neutralidad climática. Ya hay un montón de conceptos que nos vienen sonando, que marca la agenda de la Unión Europea, ¿no? Pacto Verde Europeo, el plan del objetivo climático para 2030, ahora neutralidad para 2050, la ola de la famosa ya Renovation Wave, ¿no? Pero sobre todo ahora con la llegada de los fondos europeos, que no me cansaré de repetir que realmente llegan con esa vocación de transformar el tejido productivo. Y aquí es donde la digitalización juega un rol importante. No os voy a contar qué es BIM, porque estoy convencida que ya todo el mundo que estamos aquí sentados conocemos de qué va este entorno de trabajo colaborativo, pero sí quería rescatar esta imagen de la Comisión Interministerial, que además sabéis que se está poniendo las pilas últimamente y que ya acaba de hacer un anuncio hace prácticamente escasas semanas de que retoma la actividad con una vocación clara de ya generar lo que ya nos tememos que va a ser un futuro mandato BIM en no mucho tiempo, pero ya hablando de documentación concreta como guías de contratación pública y requisitos
BIM globales para todas aquellas licitaciones de la Administración General del Estado. Y bueno, sí que quería resaltar, a ver si esto puedo... A ver, esto... Sobre todo este aspecto, ¿no?, que hablaba de la Agenda 2030 y la incidencia que tiene la generación de una arquitectura industrializada y con el necesario apoyo de BIM para lograr acometer con éxito estos objetivos, estos ODS, y en particular tanto el 11º de ciudades y comunidades sostenibles como el 9º que habla de industria, innovación e infraestructura. Pero si me lo permitís, hay uno que aquí no aparece y que considero que para el cual es fundamental seguir trabajando y que nos va a permitir lograr todo esto, que es el 17º, que es el que habla de la cooperación interinstitucional. Y por eso eventos como el del día de hoy creo que resultan fundamentales para que nos reunamos todos los agentes y podamos realmente hablar de cómo conseguir pues esa imprescindible neutralidad climática en 2050. Y bueno, como os decía, ya en muchos países sabéis que existe un mandato BIM con carácter obligatorio. Países como Francia, Alemania o Inglaterra lo llevan implantado ya varios años, y en el Estado español todavía no lo es, aunque sí que hay ya una serie de recomendaciones, tanto en la Ley de Contratos del Sector Público como, no sé si sabréis también que la Ley de Arquitectura, que la Ley de Calidad de la Arquitectura, que recientemente también se aprobó, ahora escasas 3 semanas, también vuelve a incorporar esta cuestión de la digitalización y de la necesaria, digamos, recomendación encarecida de que vayamos incorporando el BIM en los procesos de compra pública. Con lo cual, lo que os decía, al final consideramos que es muy posible que este mandato esté por llegar, y un mandato implica siempre una estrategia top-down, ¿no? Y de alguna manera lo que desde la Generalitat hemos intentado establecer desde que comenzamos a trabajar en esta línea en 2019 es que pudiéramos llegar a este punto del mandato una vez el tejido del sector estuviera lo suficientemente preparado, con lo cual estamos hablando de una estrategia que realmente no es top-down, sino que más bien es bottom-up, pero acompañada, una cuestión mixta que lo que persigue es no incorporar todavía, digamos, ese tipo de mandatos obligatorios hasta que no estemos todos lo suficientemente preparados, y en ese tiempo ir pilotando, ir probando e ir acompañando al sector para que esté en las condiciones necesarias para poder concurrir sin que esto suponga en ningún momento pues eso, digamos, algún tipo de falta, ¿no? Sabemos que la construcción es un sector que ha sufrido mucho en los últimos años, y entendíamos que la llegada del BIM siempre se tenía que entender como una oportunidad y nunca como una amenaza que la convirtiera como casi se viera como con cierta incluso desidia, ¿no? Queríamos que realmente el sector estuviera ilusionado y sobre todo que comprendiera que esta digitalización era esencial para lograr los objetivos que se estaban persiguiendo. Yo siempre comentamos que la compra pública es un dato que está ahí, del Observatorio de Compra Pública Internacional de la Comisión Europea, que habla de que un 20% de nuestro Producto Interior Bruto tiene que ver con la compra pública. Es decir, que agradeciendo mucho los esfuerzos que se hacen desde la iniciativa privada, desde la empresa, también entendemos que desde la Administración tenemos una responsabilidad, porque dependiendo de la manera en la que nosotros licitemos y los requisitos que establezcamos desde la Administración, también vamos a conseguir ejercer un papel tractor de la propia industria, ¿no? Al final, si nuestra Secretaría Autonómica siempre dice que si siempre tienes un martillo, ¿no? Siempre pides un martillo, al final la solución siempre se va a parecer a un clavo, ¿no? Pues un poco la cuestión es que de alguna manera intentemos plantear nuevas necesidades. Por eso comenzamos con una iniciativa que fue la Guía Verde de Medidas Medioambientales en la Edificación, que lo que pretendía era hacer de una manera, digamos, lo más sencilla posible, generar un cambio en la manera en la que desde la Administración regional, empezamos con la regional, pudiera licitar las cosas. La Guía Verde fue un proceso participativo en el que entidades como el colegio estuvo también participando, validando, etcétera, y lo cierto es que lo que consiguió era transferir conocimiento de diferentes instituciones, tanto de carácter tecnológico como de carácter académico, y traducirlas, si me permitís el término, en cláusulas que pudieran incorporarse fácilmente en las licitaciones, con todo el acuerdo, digamos,
extra Generalitat e intra Generalitat, porque sabéis que esto así como chascarrillo, sabéis que en la administración siempre hay cierto temor a que uno vaya a incorporar una cláusula distinta y siempre es no, vendrá abogacía y la parará, o vendrá intervención y no se podrá. Al contrario, ha resultado... su colaboración ha sido determinante en la elaboración de esta guía, ha habido mucha proactividad en ese sentido y en este momento han habido ya licitaciones que se han resuelto y precisamente los criterios medioambientales han sido de los que han determinado quién ha sido al final el ganador de la licitación, a diferencia de lo que venimos reivindicando, ¿no? Que no tenga la oferta económica tanto peso, sino que sea realmente el impacto medioambiental de nuestras arquitecturas. Y bueno, esta guía que os invito a consultar en la página web de la Generalitat, hay poquitos ejemplares impresos, pero bueno, la idea es que pueda ser fácilmente consultable online porque es un instrumento que actualizamos todos los años. Cuando regresemos del periodo estival en septiembre podremos contar con la tercera edición ya y bueno, fue reconocida en el Comité Europeo de las Regiones como una buena práctica verde, es documento reconocido por parte del Código Técnico también y bueno, y hace poquito también se exhibió en Bruselas con motivo del Festival de la Nueva Bauhaus Europea, que sabéis que tiene bajo lema ese Beautiful Sustainable Together, que habla eso de conseguir todos de manera colaborativa una arquitectura que sea sostenible pero también bella. Es también bueno reivindicar ese concepto de la belleza que a veces ha quedado atrás y que ahora que hablamos de la capitalidad también del diseño este año, qué bonito es pasear por ciudades que de alguna manera nos evocan y que no únicamente pues, nos hacen... pues, eso también es bienestar, ¿no? Y sabéis a lo que me refiero. Bueno, simplemente por contaros un poco nuestro recorrido, cuando decidimos poner en práctica la Guía Verde lo hicimos siendo una Consellería de Vivienda con los primeros proyectos de vivienda pública, sostenible e innovadora. Cuando fuimos a licitar la construcción digamos, el contrato de servicios para la redacción de los proyectos, pues nos planteábamos realmente el poderlos dotar de la mayor calidad posible. Lo hicimos con un concurso en 2 fases, intentando siempre poner en valor todo lo que tiene que ver con prestaciones de carácter intelectual, que os voy a contar a vosotros como ingenieros. Creo que también tenemos que reivindicar todo lo que tiene que ver con las prestaciones de carácter intelectual. Y bueno, ¿qué sucedía? Que bueno, son 3 ejemplos, Valencia, uno en cada provincia, y en cada uno ensayamos una cuestión diferente. En Valencia se trata de una edificación en nueva planta, en un barrio obrero de expansión del tercer cinturón, Estendetes, podría haber sido cualquier otro. En el caso de Capuchinos es una rehabilitación de un edificio y una ampliación de 2 plantas, y en el caso de Alcoy es una intervención en centro histórico, todo en emplazamientos titularidad de la Generalitat o de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol, y en ellos vamos a ensayar como resultado cuestiones como que van a ser, en el caso por ejemplo de Valencia, el primer edificio residencial construido en madera, son las primeras promociones en más de 10 años por parte de la Generalitat. Vamos a estar ensayando construcción con paja de arroz, por ejemplo. En el caso de Alcoy, por ejemplo, es construcción con bloques de tierra comprimida, y en el caso de Castellón, por ejemplo, es una rehabilitación con una ampliación en la que se ensaya el poder dotar a la edificación preexistente de espacios exteriores para las personas que lo van a disfrutar, ¿no? Son 3 experimentos, si me permitís el término, demostradores muy interesantes que persiguen no ser flor de un día, sino posibilidades a replicar ya mismo, ¿no? Están en precio, con indicadores dentro de la base de precios de IBE, y que mañana podrían ser una realidad también por parte de la iniciativa privada o por parte de la iniciativa pública. ¿Qué sucedía? Que si no me voy por los cerros de Úbeda y voy controlando el tiempo. Queríamos, evidentemente, licitar en BIM, porque si no licitamos en BIM, ¿cómo vamos a conseguir incorporar indicadores de huella de carbono? ¿Cómo puedo saber cuál es la huella hídrica de mi edificio? ¿Cómo puedo incorporar un pasaporte de los materiales para saber el día de mañana si su vida útil como tal de alguna manera pues finaliza, para poder proceder no a una demolición sino a un desmontaje y poder reciclar adecuadamente cada uno de los elementos? Si no tengo BIM, no soy capaz de hacer todo este proceso. Pero claro, tampoco queríamos que realmente esto cayese como una bomba en el sector. No, bueno, ya está la administración en BIM y aquí no estamos listos. Y ahí fue cuando intentamos, ahí fuera no están listos, y perdónenme ustedes, aquí dentro tampoco estábamos preparados. Con lo cual es donde entendemos que comenzaba el acompañamiento. Pues nos dotamos de una asistencia técnica que nos permitió formarnos al personal de la Dirección General e interlocutar con nuestros arquitectos, con el equipo de arquitectura ganador, pero también conseguimos que la idea que tenía que ganar, que fuera la mejor idea, y después ya este equipo que fuera el ganador ya se rodearía de los mejores BIM managers que pudiera encontrar. Es decir, siempre intentando que no fuera una imposición, pero sí un final, ¿no?
Y bueno, todo esto os lo venía a decir porque al final, ¿por qué entendíamos que esa digitalización y esa implementación BIM era fundamental? Lo hemos hablado antes, por la sostenibilidad que implica. Si la implementación del BIM no vamos a lograr esos objetivos de neutralidad climática y de menor impacto de nuestras arquitecturas, porque viene lógicamente incorporado hasta el proceso de gestión y fase de uso, pero un tema de competitividad, que yo creo que aquí, también rodeados del mundo empresarial, es fundamental sacar a colación. El sector de la construcción es un sector que también requiere de cierta redignificación, requiere de profesional de habilidades digitales, y esto nos va a permitir retener y promover talento, ¿no? Pensamos que el poder industrializar la construcción nos va a permitir no solamente reducir la brecha de género, reducir la siniestralidad, sino también permitir que nuestros jóvenes talentos pues no vayan a otros lugares y puedan trabajar el mundo de la construcción, porque se entenderá como un empleo absolutamente más que digno, ¿no? Y bueno, os contaba aquí un poco los pasos que hemos estado siguiendo. Queríamos trabajar intra y extra, y bueno, pues sí que por el foro en el que nos encontramos, hablar de que la cuestión de la formación fue algo absolutamente esencial, y para acompañar a todo el sector, a los compañeros y compañeras que estáis ahí con nosotros, pues bueno, comenzamos el año pasado de manera piloto con el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, una primera experiencia para testar cuál era la respuesta, y esta experiencia, visto el éxito, teníamos muchísimas ganas de replicarla y empezar a trabajar con otros colegios profesionales. Quiero agradecer expresamente cómo el Colegio de Industriales se ha volcado con esta iniciativa, que nos habéis dado la réplica con creces, y estamos muy felices de poder estar participando con vosotros en esta aventura. Y bueno, como os decía, tuvimos más de 1000 profesionales el año pasado formados gracias a esta iniciativa. A ver, sabemos que formarse en BIM tiene un coste de oportunidad. Nosotros no podemos devolverle el tiempo a las personas que se forman en BIM, pero quizá por lo menos les podíamos acompañar económicamente y asegurándonos de que la formación que recibía era una formación de calidad. Y esto es lo que pretendemos todavía con estos programas de formación bonificada. Y bueno, como os decía, lo hemos extendido a estos 3 colegios, y dentro de la Generalitat estamos trabajando de manera ardua en colaboración con la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, que están resultando también unos cómplices imprescindibles en esta transición. Y bueno, pues en este momento disponemos de un Teams, que no deja de ser una herramienta colaborativa también en sí misma, a través de la cual pues estamos agregando poco a poco a los técnicos que se van interesando por el tema, facilitándoles, por ejemplo, las instrucciones que desde la Central de Compras y la Subsecretaría de Hacienda se lanzaron para animar a todo el mundo que estaba licitando en el marco del plan de transformación, el mecanismo de transformación y resiliencia, es decir, los fondos europeos, con anexos BIM, pues facilitándoles pliegos, modelos, anejos, etcétera, BEPS, todo lo que fuera necesario, estrategias de formación, tanto con el IVAP como de cualquier otra índole, referencias de lo que se está viniendo haciendo. Y bueno, y hablando del itinerario que estamos siguiendo, que ahora mismo, como os decía, estamos todavía ensayando de manera piloto, preparándolo todo, y que se transformará en una estrategia definitiva con toda su documentación en un futuro muy próximo, pero que será una estrategia sin duda alguna que no será un canto al sol, sino el resultado de un trabajo que se lleva desarrollando en los 2 últimos años para ir subsanando todas las cuestiones que han ido emergiendo, y que entendemos que ahora sí, con la certeza de haber vivido esto en nuestras propias carnes, entendemos que sí que será una estrategia que pueda implementarse en tiempo y forma. Y bueno, con ese objetivo, ¿no?, que al final las arquitecturas que seamos capaces de producir desde la administración y con la colaboración de los profesionales, pues sean esos lugares amables con el medio ambiente y con las personas. Nada, sin